¿La está pasando bien? No se oye. ¿La está pasando bien? ¿Sí? Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Pastor Ricardo Bardó continúa con la exposición y el cierre de este taller sobre la iglesia relevante y las misiones. Gloria a Dios. En realidad, habría que hacer una paréntesis aparte, y quien tendría que dar el taller sería el pastor presidente de la federación, ¿no? Que tiene la tarea misionera como una visión sembrada en su corazón de toda la vida, y que ha llevado hasta las naciones, ¿no es cierto?, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y creo que uno se tendría que sentar y escucharlo, ¿no? Pero me toca a mí la responsabilidad, ¿no? Así que agradezco, y realmente la Biblia dice: al que respeto, respeto; al que honra, honra, ¿no? Y en realidad reciba Dios la gloria y su siervo la honra. Amén. Porque si tenemos para aprender, podemos aprender de nuestros mayores en la fe, ¿no? Y eso realmente es digno de imitar, porque la Biblia nos dice que sigamos su conducta, ¿no? Imitemos su ejemplo y sigamos su conducta. Gracias a Dios. Quería decirles, ¿no?, que tengo 5 hijos, 4 mujeres y un varón, 7 nietos. Y ellos son los que me acompañan en este tiempo, gracias a Dios. Siempre, hermano, ¿no? Siempre que tengo que dar la palabra, quería que me ore mi esposa, ¿no? Y cargándola le decía: orame vos, digo, que me trae suerte, ¿no? Como Mirta Legrand. Pero qué bueno es saber que el Señor es nuestro ayudador en todas las cosas, ¿no? Y que todo lo que tenemos siempre es prestado, ¿no? Todo se lo debemos a Él. Gracias a Dios también, los testimonios de las personas, ¿no? Porque el pastor Eduardo, que ustedes ven, él ahora ustedes lo ven así, es un pan de Dios, ya saben, ¿no? Pero no siempre fue así. Él era un violento, era un hombre violento. Eso es el pasado oscuro de él, ¿no? Pero bueno, vino el Evangelio y se convirtió. Así que en esa nueva vida, y que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que bueno, un día después de que se convirtió, estaba él en la plaza. Tiene, al frente de la iglesia tiene una plaza, y bueno, y estaba sentado meditando en las cosas del Señor, y de repente puso el pie arriba de un hormiguero y se le subió alguna hormiga y lo picó, y él agarró enseguida la hormiga, ¿no? Era una hormiga de esas coloradas con la cabeza grandota, y la miró y le iba a aplastar, ¿no? Le iba a aplastar, pero la miró y le dijo: mira, hormiguita, dice, menos mal que me agarraste esta nueva etapa, ¿no es cierto? Y ahora yo dejé de ser violento. Así que agarró la hormiguita, la puso en el piso y le dijo: vete y no piques más. Así que eso... Así que ese es el testimonio, ¿no?, de él. Pero dijimos que cómo se hacen las misiones: orando, dando y yendo. Y justamente para poder continuar, me gustaría que vean algo que traje, que
Va a ser edificante. Yo los de allá no sé cómo van a ser. Van a tener que tener ajo y agua. No lo repito, no tengo que aclarar eso. Ibu darana nyundi ibu daabna gigit memero. Dara memero kom. Sumni ni wenena nyundi ibu nisin mati sampai wahyu. Gigit tangkal wenena wala yosumna igin kom kiaman. Mike Fowler, Mike Alpha, Delta on the ground. Ahora va a orar, yo se lo voy a decir para los que no pueden ver. Oh Dios, el plan que tenías para los Kinshal desde el principio, el plan que existía en tu espíritu, el mes que has elegido y el día que has dispuesto, ha llegado hoy. Oh Padre, mi Padre, la promesa que le diste a Simeón de que vería a Cristo y lo tendría en sus brazos antes de morir, yo también he esperado bajo esa misma promesa, oh Dios. Tú conoces todos los idiomas y has escogido a cuáles de ellas será traducida tu palabra. Tú planeaste que pudiéramos leer tu palabra en nuestra lengua. Hoy, el día que has escogido para que éste sea cumplido, oh Dios, hoy has puesto tu palabra en mis manos y has colocado aquí, en nuestra tierra. Y por todo esto te alabo, oh Dios. Amén. Está recibiendo en su idioma la tribu Kinshal la palabra de Dios. Hoy hemos recibido la recompensa por nuestro trabajo. El Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y hoy estoy segando el fruto de la carga que llevé por años. Me gozo junto a todo mi pueblo. Es un traductor. El año 2010 es un año muy importante. Es un año de regocijo, un año de exaltar el nombre de Dios. Antes no era así. Pero hoy, mediante el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios nos ha traído su palabra. Así que hoy vivimos en la luz. La primera misionera le da la Biblia al primer convertido. Lee Apocalipsis 7.
Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono de la presencia del Cordero. Antes, para enseñar la palabra de Dios, tenía que usar la Biblia en otro idioma. Usaba la Biblia en Yalí, usaba la Biblia en Nalca y en otros distintos dialectos. El 16 de marzo, cuando llegó la Biblia a Carpún, encuentro en la lengua quinchal, en nuestra lengua quinchal. Cayó en nuestras manos, así que como una espada, es como una espada en mis manos. No tengo que traducirla, está lista para usar. No tengo que ver otro libro y traducirlo. Eso me hizo tan feliz que ahora puedo enseñarlo directamente. Es un pastor. Ha llegado a nosotros los quinchal, la recibimos, la tomamos en nuestras manos y en nuestros corazones. Y por eso se gozan nuestros corazones. Alabo porque Él es mi Dios y mi Padre, porque Él me ha traído la verdad de su Hijo. Es la luz, es eterna, durará desde hoy hasta la eternidad. Dele un aplauso a la traducción de las palabras de Dios. Y esto es más nuestro. Una cultura que no tenga un libro para leer, fatalmente está condenada a desaparecer. Por lo menos el idioma va a desaparecer. Juan Pablo Gongarrá, aquel entonces presidente. Un pueblo debe tener su propio idioma, bíblica, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Entonces, tener una Biblia ahora toda implica de que es un paso de una recuperación de la dignidad como pueblo. La culminación de una traducción y poder tener las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar. Y para mí ver logrado concluido el proyecto es una alegría inmensa. Después de 80 años vamos a hablar con el Señor en nuestro dialecto a fin de evangelizar para el mundo si es necesario la palabra de Dios en nuestro idioma. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociono. Yo creo que esto es algo que es histórico, que va a trascender y va a cambiar muchas realidades, muchas situaciones de vida muy crudas, muy crueles de nuestras familias. Se les abre una oportunidad tremenda a esta comunidad toba de poder afirmar su lenguaje, pero mucho más, de poder educar a sus hijos con la lectura de la palabra de Dios. El aporte que podemos dar como traductores para las generaciones futuras es mantener la lengua propia,
que la lengua toba sea vigente para todo el tiempo. Que nos vayamos a un lugar lejos, por medio de esto nos identificamos que somos com. Nanyak kita, kakulay vitasun ak, tal inaso Pentecoste, nachi inawak nam yamakten so Jesús. Akan imerera nachi hayem sel aso kalota si awapi, mariota nachi gaka alwapi, yataktayota da logoyak, katakayota nawal aktaka. Las misiones se hacen orando y se hacen dando. Cuando miramos lo que estamos mirando, la tribu Quinchal recibió la palabra de Dios en su idioma. Y luego, no hace mucho, los hermanos del Toba, pueblos originarios, el Tobacom, recibieron la palabra de Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos que esto es algo sencillo, algo simple, pero ¿cuánto se tarda en hacer una traducción? Una traducción no es el producto de la casualidad ni de la suerte. No existe registro de ninguna de las lenguas en estos pueblos originarios. De modo que alguien que tenga la carga misionera tiene que ir y vivir entre ellos. Y tiene que convivir, comer, dormir por tiempos bastante largos. Al estar al lado de ellos tienen que ver cómo se dice rama, que es un palo, cómo se dice agua. Ir formando los signos lingüísticos que no existen, ni la gramática que ellos tienen. Y armar el idioma o armar cada uno de los signos lingüísticos para tener una gramática lleva años, muchos años de estar entre ellos y de lingüistas, de exégetas, que tienen que estar conviviendo con ellos, comiendo lo que ellos comen, viviendo como ellos viven, para poder empezar una tarea. Una vez que está esta tarea y usando también los propios hermanos, ¿no es cierto? Los propios hermanos de los pueblos originarios tienen que ayudar y tiene que haber también justamente formarse una gramática. Todo esto lleva años. Y esto es lo que justamente quería decirle, no porque es lo que vi o lo que vivimos, ¿no? El pastor Joel mucho más que yo conoce esta tarea. Pero poder llevar a cabo una traducción lleva años y lleva una inversión que jamás se recupera. Porque la sociedad bíblica, como usted por ahí la entiende, no es una librería en donde usted va y compra una Biblia. No, la sociedad bíblica tiene una misión, y la misión es la de llevar a los no alcanzados la palabra de Dios, traduciéndola en el idioma de su corazón, y que pueda llegar a cada uno de ellos sin que el precio pueda ser un problema. Cuando se pensó y se imprimieron las primeras, ahora en este caso las Biblias en Tobacom, fue una pérdida total. No se piensa en negocio, se piensa en misión. Alguien está dando para que alguien pueda vivir entre ellos, sostenerlo. Alguien tiene que traducirlo, alguien tiene que ser un exégeta, tiene que ser un lingüista, tiene que tratar de armar los grafismos y armar todo lo que tiene que ver con su idioma. Y no solamente eso. Cuando se tiene la traducción, se tiene que ayudar a los hermanos para enseñarle todo lo que es su propio idioma. Ellos lo hablan, pero nunca lo han leído y menos lo han escrito. De modo que viene toda una tarea de un aprendizaje gramático que los hermanos Toba, en este caso, y como los Wichí, como los Chorotes, como los Churupí, como
los distintos pueblos originarios que han recibido la palabra de Dios tienen que aprender su propio idioma, tienen que estudiarlo para poder transmitirlo a través de las generaciones. Y todo esto se hace, ¿cómo? Dando. Estuve allí en la Misión La Paz y un ministerio que se llama La Fe Viene por el Oír regaló unos Proclaimer. Son unos aparatos muy fuertes que tienen pantalla solar por si no tiene para enchufar y cargar sus baterías, y si no tiene ni luz ni tiene luz solar, tiene unas manijitas como si fuera un dínamo que usted lo puede durante 15 minutos cargar, y entonces tiene traducido el Nuevo Testamento en el idioma chorote. Todo esto, este ministerio lo da a los hermanos con el compromiso de que tienen que primero juntar a su familia y escuchar el Nuevo Testamento en su idioma. Y luego invitar a los vecinos para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero no solo esto, este ministerio regaló unos, eran unos dados de 20 por 20 y eran un proyector, regalaron a la comunidad que eran proyectores que proyectaban la película Jesús, que todos conocemos, no la Pasión de Jesús, sino la Pasión del Evangelio de Lucas, con las voces que se las pusieron los hermanos chorotes. De modo que cuando veían la película, escuchaban en su propio idioma la película Jesús, que esto fue un hito histórico que merece un aplauso para el Señor. El hermano Jim Elliot, con 29 años, su esposa embarazada, junto con Nate Saint, hermano de Felipe Saint, que lo conocemos nosotros, Roger Sonderian, Ed McCallie, Peter Fleming, fueron a la tribu de los Guarani o Auca, dicho por los quichuas le pusieron el nombre Auca, que significa salvajes. Y estos eran una tribu que no habían llegado en Ecuador. Este hermano tenía una carga muy grande y mientras se preparaba para las misiones, Dios puso esto en su corazón, de modo que Jim Elliot junto con el grupo de hermanos llegaron allí, establecieron o querían establecer acercamiento porque sabían que eran realmente una tribu bastante salvaje y asesinos en muchos sentidos, ¿no es cierto? En las tribus, en las cuestiones tribales. De modo que ellos llegaron, empezaron con las primeras vuelos al ras, le dieron regalos, de modo que trataron de tener un acercamiento pacífico. Se acercaron a ellos y al cabo de poco tiempo los Aucas asesinaron a Jim Elliot, a Nat Saint, Roger Sonderian, Ed McCallie y Peter Fleming. Los asesinaron a todos por llevar la palabra de Dios. Esto hizo que en Estados Unidos se produjera un despertar misionero y la iglesia de Estados Unidos juntó dinero para promover las misiones y poder llegar con el Evangelio no solamente a ellos, y fue emocionante o es emocionante si usted busca el libro, ver cómo la esposa y la hija están con el asesino de su marido, que hoy es el pastor de aquella comunidad. Amar, perdonar, por el mensaje que se tiene y la carga que se tiene. Y esto es justamente lo que yo quiero compartir, ¿no es cierto? Porque la obra de Dios se hace orando, pero también la obra de Dios se hace dando.
el apóstol Pablo está escribiendo en Corintios, y me gusta la versión de la NTV, y cuando está hablando el apóstol, está hablando en capítulo 8 y capítulo 9, un extenso pasaje que lo usamos siempre nosotros a la hora de tener alguna reflexión para motivar a dar ofrendas a los hermanos, y lo usamos congregacionalmente o en ocasiones especiales. Pero hermanos, cuando hablamos de ofrendar, la Biblia acá no está usando dar una ofrenda, la Biblia está usando del ministerio de dar. Ahora lo vamos a ver. ¿Y qué es un ministerio de la iglesia? No debe ser el acto, no debe ser un acto ocasional, debe ser un acto devocional y el ejercicio de un ministerio de la iglesia. La iglesia que está compuesta por creyentes individuales. Y lo que encontramos acá, capítulo 8 y capítulo 9 de Primera de Corintios, son principios que nosotros debiéramos aplicar a nuestra propia vida. Recordemos siempre, nosotros obedecemos principios, Dios cumple promesas. Nosotros obedecemos principios, Dios siempre cumple promesas. Y este principio que Dios nos enseña a través de la palabra, este principio nace de un gen. Y usted dirá, ¿pero qué está diciendo, pastor? ¿No es cierto? Es un nuevo gen provisto en el nuevo nacimiento, porque estamos hablando del nuevo nacimiento como la regeneración, ¿no es cierto? Y ese regeneramiento crece en el corazón de aquel que ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo en segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice de esta manera: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza hacerlos ricos. Y esto es justamente lo que, con todo lo contrario a lo que los seres humanos somos, porque los seres humanos somos egoístas y avaros, somos amadores de nosotros mismos. El apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por dinero. Ese egoísmo se transforma en avaricia, y la avaricia es idolatría. Porque el apóstol escribe en Efesios 5:5: porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y cuando hablamos de un avaro, estamos hablando de alguien que es distinto a ser codicioso. Porque el avaro pretende acumular todo tipo de bienes materiales sin estar dispuesto a usarlos o a compartirlos. No le meta la mano en el bolsillo al que tiene al lado, ¿no? ¿Tiene cara de generoso el que está al lado? Habría que mirar no el bolsillo, sino el corazón. Porque uno tiene entonces que tener en cuenta este principio, y el principio se encuentra en Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que se hizo pobre a fin o con un propósito de que nosotros fuésemos enriquecidos. Todo bien celestial, toda la salvación, todo lo que entra en el paquete de la salvación. ¿Se acuerda el coro? Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, ¿no? Llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Y esto entra dentro del paquete de salvación, porque dentro del paquete de salvación está también la prosperidad.
No creemos en la prosperidad exacerbada, ni somos predicadores de la prosperidad. Pero sí sabemos que el Dios que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, nos ha dado toda clase de bendiciones, posesiones y posiciones que pertenecen al que ha nacido de nuevo, porque nos ha dado una regeneración por medio de su Espíritu Santo. Y entonces cuando nosotros miramos esto nos damos cuenta de que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Que la medida del amor es amar sin medida. Y que aun cuando uno lo ha dado todo, aún parece poco todo lo que se ha dado, porque amar es dar y es darlo de todo corazón. Así que este es un gen que viene de Dios. Porque pone en nosotros lo que el apóstol Pablo dijo, acordándonos de las enseñanzas del Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. El gen de la generosidad se demuestra como lo hicieron las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran pobres. Las iglesias de Macedonia eran, no lo digo yo, ahora lo vamos a ver. Y con esto se demuestra que no da el que tiene, da el que quiere. No da el que tiene. Silencio, ¿no? No da el que tiene, da el que quiere. La iglesia de Macedonia eran pobres, pero y no solamente eran pobres, sino que tenían un corazón generoso. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede ser pobre y tener un corazón generoso? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eran pobres y tenían un corazón generoso. Es más, atravesaban muchas aflicciones y pruebas. Quiere decir que no está circunscripto a nuestras circunstancias ni cosas que nosotros pasemos. No, cuando cambie la economía, cuando ande mejor, cuando cambie el trabajo, cuando logre esto, cuando cambie el coche, a la vuelta de las vacaciones. No, el gen de la generosidad no tiene que ver ni con lo que tengo ni con lo que me pasa. Tiene que ver con algo que está o no está adentro de nuestros corazones y que siempre proviene de Dios, porque todo lo que tenemos es prestado. Es por eso el problema no voy a hablar de eso, ¿no? Pero eso es el problema de los diezmos. El diezmo no es un problema no es una cuestión de plata. El diezmo es el botón de muestra del señorío de Cristo en una persona. Porque el que no reconoce que todo proviene del Señor, cree que es mi casa, mi coche, mi señora, mi familia, mi terreno, y todo lo que tengo es mío, y nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece al Señor. Entonces el problema no está en tener o no tener, en la circunstancia que estamos hablando. El problema está en el gen. Y ese gen tiene que ver con la generosidad. Ahora, ¿cómo se mide esta generosidad? Dice, porque aunque estaban pobres y eran afligidos, el gen proviene de Dios en esta nueva creación. Y el gen de la generosidad produce alegría y desborda en generosidad. Capítulo 8, versículo 2, dice, de 2 de Corintios: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¿Cómo es esto?
porque está hablando de un corazón que desborda. Cuando el río desborda, traspasó sus límites. Y un corazón que desborda de generosidad es un corazón que da según sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Todos recordamos la ofrenda de la viuda, que el Señor Jesucristo dijo, porque éstas desbordaban, dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y suplicaron, pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino mucho más. Lo hicieron por voluntad propia, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios lo quería. Suplicaron tener el privilegio de poder ofrendar, y no solo hicieron la ofrenda, sino que hicieron más de lo que esperábamos, porque lo primero que Dios espera es que nos demos nosotros mismos al Señor. Si alguien no se entregó, Él sigue siendo el dueño de todo lo que tiene. Si alguien no se entregó, sigue siendo el dueño. En nuestra iglesia hay gente que hace cosas y las hace de su voluntad. Bueno, ya dije, ¿no? No se dice. Pero no da el diezmo, porque yo con mi plata hago lo que quiero y la pongo donde quiero. ¿Por qué es? Porque no me di yo mismo al Señor. Y cuando el Señor nos tiene a nosotros, tiene todo lo que nosotros podamos tener. Y está a disposición del dueño. El tiempo, la vida, la familia, el coche, el tiempo libre, las amistades, el don, la capacidad, el talento. El tiempo pertenece al Señor, pero porque nos dimos primeramente nosotros al Señor. Y cuando uno se da al Señor, entonces lo demás va solo. Lo demás va solo porque forma parte de la devoción propia del corazón. Así que esto es lo que Dios demuestra, el desborde de este gen, que tiene que ver con el dar para las misiones. Entonces, ¿se acuerda ese coro? Por ahí Samuel se acuerda mejor. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. ¿Usted se lo debe a Él? Amén. Que lo siga anotando. Si el Señor tiene la libreta de esto, veo que antes había libreta, ¿no? Bueno, tenemos una libreta muy grande todos nosotros, porque hay tantas cosas que no tendríamos que tener y las tenemos. Y se lo debemos solamente a Él. Así que el apóstol Pablo vuelve a dar un principio que es el que quiero dejar. Capítulo 9, versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha. Y yo no quiero hablar estimulando compulsivamente, no. Porque esto sería una manipulación. Y la iglesia no se sostiene manipulando a la gente. No se debe, no es. Da el que desborda de generosidad porque se ha dado primeramente al Señor.
Pero el que da sabe que lo que tiene lo ha recibido del Señor, y lo que ha recibido del Señor es una semilla. Es una semilla que produce un bien y que siempre va a dar pérdida o ganancia. Siempre va a dar ganancia. Pero el principio que el apóstol Pablo está usando, está diciendo que el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra en abundancia, va a cosechar con abundancia. De manera que sembrar con abundancia demuestra un corazón que desborda de generosidad, por lo recibido y porque sabe que todo se lo ha dado a Dios. La iglesia empobrece cuando no da para las misiones. La iglesia que solo piensa en sostenerse, en durar, en aguantar, en conseguir el sueldo para el pastor, está metida para adentro. Y el principio y la iglesia que vive pensando de esa manera, sin dar, se hace pobre. Porque está rechazando los principios bíblicos que el Señor está dando. Recuerde, yo obedezco principios, Dios cumple promesas. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Primero, que hay que sembrar abundantemente porque la semilla también viene del Señor. Segundo principio, cada uno debe decidir en su corazón cuánto va a dar. Recuerden, cada uno debe decidir en su corazón cuánto va a dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces cada uno debe decidir cuánto dar. La ofrenda de Jesús, ¿cuánto dio? Se dio a sí mismo. Lo dio todo por nosotros que no valíamos 5 centavos. Porque es así. Y entonces ninguno debe ser obligado, ninguno debe ser manipulado, ninguno debe ser psicopateado. Cada uno de acuerdo al gen que usted tenga, no de mala gana, no bajo presión. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. Y es la ofrenda que nace de nuestro corazón. No hay un factor externo, no me tienen que obligar, no me tienen que tratar de manejar, no me tienen que tratar de convencer de que el negocio sirve. No es así. Hay una predisposición en el corazón del que ha nacido de nuevo. Y dar para la iglesia es un principio que solamente se goza en eso, en dar. Porque la misión se hace orando, pero la misión se hace dando. Me viene a la mente, en Estados Unidos, la Sociedad Bíblica Estadounidense recibe el 95% de su presupuesto de donaciones y el 5% de ventas. La Sociedad Bíblica Argentina, el 95% sale de las ganancias que puede dar las ventas y solo el 5% de las donaciones u ofrendas que recibe de las iglesias. Y todos los meses, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y tendríamos que tener el corazón porque las misiones, el que llegue al Tobacón, el que lleve al Huichí, el que lleve al Chorote, el que lleve, ahora se está haciendo el Huichí del Bermejo, y hay un montón hay traducciones para los sordos, bueno, montones. Todo eso se hace con el aporte de la venta, pero también las iglesias tendríamos que ofrendar una vez al año para la Sociedad Bíblica Argentina. Y esto no estaba en el coso, pero ¿qué dice usted? Por lo menos para que lo piense, por lo menos para que sepa. Y entonces, cuando miro esto, estamos tratando de encontrar por qué.
Porque Dios ama al que da con alegría. No hay un factor externo, todo nace de un corazón que desborda de generosidad y una generosidad que produce gozo. Porque el que da y lo da de corazón, no miró con cuánto se quedó en el bolsillo, sino que tiene gozo de haber dado para que la obra de Dios se extienda. Bueno, pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios da? Pues estoy leyendo la Biblia y es la Biblia la que nos tiene que hablar. Los primeros son principios. El segundo, el que digo ahora es promesa. Versículo 8. Le leo todo. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den con mala gana ni den bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Dios proveerá todo lo que necesiten. ¿A quién? Al que da, pero que da con alegría porque su corazón desborda y no entiende. No sé si usted ama o amó a su esposo o su esposa. No sé, dicen que hay idiomas del amor. Pero usted nunca tuvo ganas de regalarle flores, perfumes, chocolates, algo, y no se sintió bien cuando gastó. No la llevó a comer afuera, y si la lleva a comer afuera dice, yo en mi casa con esta plata me compro 10 kilos de asado, mejor me quedo en casa. Y no la saca ni al patio a comer a la señora. Se trata de dar porque se ama. Y el que ama se goza en dar. El resultado está en el beneficio yo recibo. Pero Dios dice, no muchachos, no se preocupen. No se preocupen, porque el resultado de dar es que Dios proveerá ¿cómo? Con generosidad. ¿Cómo es Dios? Generoso. Y cuando el que da, lo da de corazón, no porque está obligado, no porque lo empujaron, no porque lo manipularon, aquel que da y está en el corazón de dar, esa persona va a tener siempre semilla para dar. Porque Dios proveerá con generosidad. Siempre Dios va a proveer con generosidad. Y sabe que donde cae la semilla no va a ser estéril, sino que vamos a recibir para seguir dando. Y mientras estamos dando, estamos recibiendo, dando y recibiendo, porque esa es la promesa de Dios. Ese es el principio de Dios. Así que, tengo que terminar, hermanos. Esa es la promesa de Dios. Dice que va a darnos con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con los demás. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Versículo 12. Dos cosas buenas. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. La NTV lo utiliza mucho y me gusta. Entonces dos cosas resultarán buenas del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Y como el resultado del ministerio de ustedes, ellos darán a Dios la gloria. Orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado. Gracias a Dios por su don inefable. Qué bueno, mi hermano. Cuando damos, usted no sabe
La alegría de los hermanos chorotes al recibir el Proclaimer se llama. O ver la película Jesús traducida en su propio, o vamos a decir, puesta la voz de ellos en la propia, en la propia película. Y esto los hermanos que dieron el dinero no lo ven, lo van a ver después porque se filmó todo esto, pero el gozo de haber dado para que las misiones se lleven a cabo. Cuando la iglesia compra un tratado, está invirtiendo. Hoy antes eran casi gratis, pero ahora hay tratados. Su iglesia invierte en tratados. Su iglesia lleva la palabra de Dios. Hay iglesias que no están encerradas en las cuatro paredes, sino que salen a evangelizar y que algunas trascienden de lo local, pero eso lo hacen justamente porque Dios se glorifica cuando la iglesia sabe para qué das. Y por último, yendo. La misión se hace orando, dando y yendo. Y solamente voy a leer un versículo porque no, ya tengo que terminar. Quedará para otro momento. Pero sí quiero terminar con esto. Y había entonces en la iglesia que había en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. Sería una cuestión aparte. El libro de Hechos nos da el modelo de iglesia. Nadie va por su propia cuenta. Misiones no es deporte, misiones no es turismo, misiones no es tampoco cierto lugar, aunque hay un lugar. Misiones es ir donde está la necesidad. Misiones es cubrir la necesidad. Acuérdense lo que leímos de Hechos 16, aquellos varones macedonios decían, ¿se dan cuenta? Aquellos varones macedonios decían: ven y ayúdanos. Y luego ellos fueron los que por lo que recibieron del Señor daban, y daban con generosidad. ¿Se dan cuenta el círculo cómo se forma? Pero Hechos, y no lo puedo decir, pero está lindo para verlo, Hechos nos da el modelo. Nadie sale por su propia cuenta, y cuando sale enviado por la iglesia lo envía, se cumple la función y se vuelve y se da cuenta la iglesia. ¿Puede decir amén? Y es un modelo bíblico, ¿eh? Si no es división, muy bien. Y es el modelo bíblico. A mí me mandó el Espíritu Santo, dicen algunos, ¿no? Y yo difiero, porque te puede haber mandado el Espíritu Santo, pero la iglesia envía. Y después volvés a la iglesia y das cuenta de lo que estás haciendo. Todo el libro de Hechos, eso en otro momento lo podemos hablar. De modo que misiones es cubrir una necesidad. Y entonces, en este tiempo se nos permite a nosotros entender que es la tarea de la iglesia la de cumplir la misión, la de llevar a cabo la misión por excelencia. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Nos damos cuenta de que para hacer misiones tenemos que orar, que para hacer misiones tenemos que dar, pero para hacer misiones alguien tiene que preguntarse, como el profeta Isaías. Está allí en la visión del templo, y cuando está allí, todos sabemos, los del carbón ardiente, de que es limpiado su pecado, y se le permite escuchar una deliberación divina, porque él está escuchando la Trinidad allí en esa visión majestuosa, y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y alguien tiene que preguntarse alguna vez: si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?
Y entonces el profeta dijo, ¿qué dijo? ¿Puede decirlo en voz alta? Heme aquí, envíalo a él. ¿Qué dijo el profeta? ¿Puede decirlo en voz alta usted también? Hay una leyenda antigua que cuenta lo que pasó cuando el Señor Jesús regresó al cielo después de un tiempo de haber estado aquí en la tierra. Aún en el cielo el Señor seguía teniendo las marcas, las cicatrices de su pasión. Los ángeles estaban hablando con el Señor y Gabriel, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel le dijo: Maestro, tienes que haber sufrido terriblemente por los hombres allí abajo. Es verdad, le contestó Jesús. Y siguió diciéndole Gabriel: ¿ya saben todos cuánto los has amado y lo que has hecho por ellos? Oh, no, dijo Jesús, todavía no. Hasta ahora solo lo saben unos pocos en Palestina. ¿Y qué plan has hecho?, responde Gabriel, para que todas las personas lo sepan. Jesús responde y dice: le he pedido a Pedro y a Santiago y a Juan y a otros pocos que dediquen sus vidas a hablarles a otros de mí. Y los otros se lo dirán también a otros y así a otros, hasta que el último ser humano en la tierra, en el último rincón de la tierra, sepa lo que yo he hecho. Gabriel parecía dudar y le dice al Señor, porque él sabía muy bien lo poco de fiar que somos los hombres. Sí, dijo, ¿pero qué? Si Pedro, Santiago, Juan se olvidan y no cumplen los que vayan detrás, y que le hablen a otros y no cumplan los que vayan detrás de ellos allá en el siglo XXI. Si la gente no sigue hablando de ti, ¿es que no has hecho ningún otro plan? El ángel le pregunta al Señor: ¿es que no has hecho ningún otro plan? Y Jesús respondió diciendo: pues no he hecho ningún otro plan. Cuento con ellos. Decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo es decir que Jesús cuenta con nosotros. ¿Contará el Señor con nosotros? ¿Se acuerda un coro viejo? Cuenta conmigo en la batalla de la hora final, ¿no? Pero a veces nos damos cuenta de que los hermanos de la iglesia me conocen a mí. Me molesta horriblemente que, vieron que a veces viene un pastor y dice, pase, te hace poner a vos al pastor adelante y dice, pase, abrace a su pastor, dígale que cuente que cuenta con él. Y los hermanos saben que yo no quiero, no vengan, saben que no vienen. El otro día vino un pastor y hizo eso y no pasó nadie, porque saben que odio eso, la verdad que odio. No se odia, ¿vio? Pero odio eso. Y el pastor habrá dicho esto, no lo quiere nadie el pastor. Pero saben que lo que uno quiere no es que le moqueen el saco. El contar con alguien es saber que esa persona es una persona que ora, es una persona que da y es una persona que va cuando tiene que ir. Y que no se va. El pastor Joel dice algo, una verdad muy criolla. Hay gente que son como el hornero. Todo lo hacen con el pico. Dele un aplauso a esa frase porque la verdad es...
Pero terminando, y acá sí yo lo voy a poner a nuestro pastor presidente para que él ore, pero yo quiero hacer dos invitaciones, porque si no rompemos con lo que estamos acostumbrados, siempre vamos a seguir de la misma manera. Y yo no sé, pero el Señor sabe que el Espíritu Santo puede decir: apártenme a este, a Pedro, a Juan, a María, a Irma, a quien sea, para la obra a la que los he llamado. Si Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas, esas cosas son efectivas cuando alguien se decide y le dice al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y esta tarde ya quiero terminar, quiero que el pastor, como nuestro líder y como nuestro mentor en un montón de cosas, pueda orar por todos aquellos que realmente sienten que Dios los está llamando, que Dios está hablando con ustedes y Dios está tratando. El campo misionero a veces no tiene que ver con irse a otra provincia o irse a otro país. El campo misionero tiene que ver en un lugar donde no hay iglesia, en un vecino que está necesitando el Señor, en una persona que tiene que en el hospital dársele de comer o cambiarle los pañales, en un lugar donde hay alguien que no ha sido alcanzado y que nosotros queremos alcanzarlo, y que no solo queremos hacerlo, sentimos el llamado de Dios y la iglesia lo va a confirmar, mi hermano. Pero usted o aquel que lo siente tiene realmente que dar el paso y darlo de fe y presentarse delante del Señor en esta tarde. Y no solamente tiene que romper con eso, no estaba en el programa, los pastores no lo sabían. Y tampoco es para mí ni para ninguno, pero también quiero que rompan con el gen de la avaricia. Y que en esta tarde se levante una ofrenda que sea realmente para la gloria del Señor. Que el corazón que usted tenga le demuestre al Señor que desborda de generosidad. Y cuando el corazón desborda de generosidad, sepa que Dios va a dar. ¿Cómo va a dar? Generosamente, para darle todo lo que necesite. Así que yo le invito a que nos pongamos de pie. Samuel, si querés pasar. Pastor, por favor. Pero toda aquella persona que en esta tarde se necesita, yo quiero que traigan una caja, que la pongan ahí adelante. Pero todo aquel, se va a hacer un lío santo, pero todo aquel que quiera, que oiga o ha oído la voz de Dios, puede pasar adelante para que el pastor esté orando por usted. Aquellos que sienten que Dios los está llamando, quizás no tengan claro destino ni nada, pero saben que el destino es hacer la voluntad de Dios, que no es mañana, es hoy, porque el día de salvación es hoy. Y hoy puede ser que Dios quiera usarte para que le hables a un vecino, a un amigo, a un enfermo que necesite la salvación, y que podamos romper con el egoísmo de pensar que todo es nuestro, olvidándonos que todo le pertenece al Señor. Yo le invito a que usted esté pasando mientras adoramos a Dios, y el pastor Joel puede pasar, por favor. Y el que quiere recibir la bendición de Dios a través de la oración, quédese adelante, vamos a estar orando por ustedes. Pastor Joel va a estar orando. Gracias, 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 gracias Espíritu Santo, gracias Dios por tu palabra. Por favor, los que fueron pasando, no se vayan, no se retiren, quédense, hagamos un lío santo. Movámonos, quedémonos aquí juntos, corran la silla un poquitito, vamos a orar. Es una mañana de ministración. No olvide que esto no es una campaña, es una campaña al aire libre. Esta no es una prédica sobre prosperidad. Estamos hablando sobre responsabilidad que tenemos que tener los que servimos al Señor.
Dios está llamando a la obra misionera. La iglesia que entiende que tiene que dar es la iglesia que entiende que todo lo que tiene no le corresponde. Hemos oído la palabra y lo creemos, lo creemos. La palabra del Señor dice: id a todos los pueblos, a todos los etnos. Etnos habla de etnia, no solamente tribus como vimos allá en el África, no las tribus que tenemos en nuestro país. Sin embargo, está hablando de grupos no alcanzados. En cada pueblo, en cada barrio, hay grupos no alcanzados, de gente que necesitan la palabra del Señor. Y a lo mejor este es el tiempo que Dios te está tocando, nos está llamando a esta gloriosa y honrosa tarea. Allí donde está, cierre sus ojos, levante su mano. Si ya ofrendó, deje su ofrenda, deje su gratitud. Mire, de acuerdo a lo que usted recibió, es lo que va a estar dando. No olvide que somos todo lo que tenemos, todo lo que somos le pertenece al Señor. Y cuando salimos de esta tierra, como vinimos desnudos, no vamos, nada llevamos, en el cajoncito nada va. Todo lo que tenés, todo lo que Dios nos ha dado es para vivir, es para disfrutar. Y ahora que somos del Señor es para gozar, dando nuestra vida, nuestro tiempo y todo lo que tenemos para el servicio del Señor. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos.